interesante, y es que de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los datos también hallados mediante solicitudes de acceso a la información pública y bueno, un análisis bastante integral también realizado por Germán Palafox, habla sobre la deuda pública en la que se encuentra el estado de Sonora. Para eso y analizar este tema a fondo, tenemos en la línea o en Zoom, me parece que también la tenemos en Zoom, a Gabriela Grijalva. Ella es investigadora en el Colegio de Sonora, es especialista en ciencias económicas, y es que durante el periodo 2011 a 2019, el saldo de la deuda pública del estado de Sonora, fíjense nada más, se incrementó en 15,152 millones de pesos al pasar de 14,024 millones en 2011. Y bueno, estos son algunos de los datos que urge analizar. Muy buenos días, Gabriela, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, Priscila. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Gabriela, pues platícame, frente a qué estamos con este panorama de deuda. Ya veíamos que el gobierno del estado pues está haciendo bolas para pagar a los pensionados del ISSSTESON, que es un problema que el gobierno de Sonora ha arrastrado de varias administraciones. A mí me parece increíble que pasan los años y siempre nos enfrentamos con que están endeudados en el tema del Unison, que no se puede salir adelante. Ha habido esfuerzos como en el tema del estadio Héctor Espino, junto con esta venta que supuestamente resolvería en parte la problemática. Sin embargo, ese problema sigue, como también otros problemas, Gabriela. Sí, fíjate que es bastante preocupante la situación que se vive en términos de esa recurrencia que mencionas de problemáticas que se viven cotidianamente con relación al ejercicio de los recursos públicos en la entidad. Creo que no hace falta hacer mucha memoria, pero recordemos que el sexenio anterior al de Claudia Pavlovich, el de Guillermo Padres, terminó en una forma similar a esta en términos de llegar a la conclusión del ejercicio con una deuda pública incrementada, pero además llegar justamente en el año que concluye la administración, como fue este mismo, hace 6 años, llegar con problemáticas de falta de pagos hacia pues la propia estructura de la administración pública, organismos descentralizados como el ISSSTESON, etcétera, que afectan pues seriamente al funcionamiento del propio gobierno. Entonces llama la atención que estemos 6 años más tarde, justo pareciera que hemos repetido la experiencia de hace 6 años que se dijo no íbamos a repetir. Y creo que lo interesante va a ser para nosotros como ciudadanía, como población sonorense, tratar de buscar y desenredar la madeja de dónde están las responsabilidades que llevan a una situación como esta, que como señalo, habíamos dicho hace 6 años que no se repetiría. Esto marca o es prueba de un andamiaje institucional todavía bastante débil en términos de transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias, Gabriela. Y es que de acuerdo a los datos de deuda pública y pasivos legados presentados en días pasados, también por el gobierno del estado, tenemos 27,271,000 pesos. Y ya tenemos en la línea también a Germán Palafox Mayer, él es economista de la Universidad de Sonora, quien junto con Gabriela pues vamos a estar analizando este tema de frente a qué estamos en cuestión de deuda en Sonora, qué viene, qué podemos esperar. Gabriela ya nos daba su opinión hace unos momentos. Germán, muy buenos días. Te damos la bienvenida en Proyecto Puente. Muy buenos días, Cecilia. Un gusto saludar a Gabriela y a todos los radioescuchas. Muy buen día. Mira, en el tema de la deuda aparecen que son casi 22,000 millones de pesos. Esto es
la deuda que tiene nada más el gobierno del Estado. Pero si sumamos la de los municipios y de organismos, pues nos damos casi a los 29,000 millones de pesos. Seguimos siendo el quinto estado con mayor deuda y todos los indicadores derivados de esto, o sea, deuda per cápita, deuda relacionado con los ingresos de recursos federales, todos nos ponen en una situación muy compleja. ¿Por qué? Una de las cosas que yo señalo es que el gobierno de Claudia Pavlovich mejoró la forma, por lo demás burda, en que se desenvolvió el gobierno de Guillermo Padre, plagado por corrupción y un pésimo manejo de los recursos públicos. Lo que estamos viendo es una elección de la misma clase política entre ambos. Es que el gobierno de Claudia Pavlovich le dijo de alguna manera al gobierno de Padre que se puede ser muy sutil, no tan burdo, y dejar al Estado en una situación sumamente precaria. Ambos gobiernos tuvieron su momento para diseñar las políticas públicas adecuadas y en beneficio de la comunidad y de la sociedad. Sin embargo, lo que dejaron ambos gobiernos fue una severa crisis económica, una severa crisis social e institucional y de flujos financieros. Y a esto le agregamos la gran crisis de violencia y de inseguridad por el calvario de cientos de familias en el Estado. Y como bien dice la doctora Gabriela, si le sumamos el poco espacio de transparencia y rendición de cuentas, pues obviamente íbamos a tener un Estado fallido, y no solamente el de Claudia Pavlovich, sino sumado al gobierno, a su momento de Guillermo Padre. Estamos en una situación muy compleja que nada más en este momento, como bien lo señalaba el secretario de Hacienda, Omar del Valle, pues estamos en una crisis muy fuerte que se deriva en este periodo, septiembre-diciembre. Los ingresos programados son de alrededor de 16,000 millones de pesos y los compromisos de pago son alrededor de 20,000 millones de pesos, lo cual tú manejas un déficit o va a tener un déficit de 4,500 millones de pesos. Esto fue originado, y estoy hablando de un punto, nada más. Estoy hablando de un punto, pero sí me gustaría también señalar que uno de los grandes problemas que está enfrentando la administración es la falta de liquidez y el cumplimiento de los requerimientos presupuestados, así como obligaciones financieras y de proveeduría. Entonces, la situación que dejó el gobierno de Claudia Pavlovich no solamente es el problema de la deuda, no solamente es el problema de la falta de transparencia y rendición de cuentas, no solamente es el problema del combate a la corrupción, porque ese también fue un show que nos ha costado muchísimos millones de pesos, sino nos ha dejado necesidades presupuestarias al cierre del año, obligaciones con proveedores, las contingencias financieras y otras necesidades de pago. El gran problema ahorita es que hay una falta de liquidez y pues hay que, como bien lo señaló el secretario de Hacienda, hay que buscar los mecanismos de gestión para obtener esos flujos efectivos y darle solución a la parte de nómina. La parte de nómina es muy sensible porque pues estás atentando con los ingresos
de los trabajadores activos y jubilados y pensionados. La semana pasada fue una crisis severa para los pensionados y jubilados porque no les llegó su remuneración. Gabriela, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Sobre, bueno, ya lo mencionaba Germán, ¿cuál es la situación? También, sin embargo, pues recalca mucho el tema que mencionábamos hace un momento sobre que la situación se repite, parece un déjà vu económicamente hablando, Sonora, se acaba un sexenio, afloran los mismos problemas y no ha habido quien le ponga pues una solución determinante. Sí, sí, totalmente, coincido totalmente con Germán. La situación que enfrenta la administración entrante es bastante compleja, bastante problemática. La situación que viven pues muchos servidores públicos y pensionados y jubilados del ISSSTESON ante la incertidumbre de recibir su sus ingresos devengados por sus actividades de trabajo, pues es bastante triste, bastante preocupante. Seguramente este tema de conseguir los flujos presupuestales necesarios para cubrir esos compromisos con los servicios personales de toda la administración pública estatal va a ocupar una buena parte de los esfuerzos de la administración entrante. Estoy segura que esa escasez de recursos actualmente, esa falta de liquidez que mencionaba Germán, insisto, es preocupante, uno, por los efectos que tiene sobre la incertidumbre que genera en los servidores públicos, las y los servidores públicos, pero por otro lado, porque seguramente ocupará una buena parte de la agenda de trabajo de la administración entrante en su sector de finanzas. Y al mismo tiempo va a haber que estar preparando el paquete presupuestario para el año entrante y ver en qué situaciones se va a poder realizar. Entonces, la situación es bastante compleja. Por un lado, sabemos que tenemos mecanismos de recaudación bajos, sabemos por otro lado los altos niveles de endeudamiento y esto va a disminuir el margen de maniobra para poder elaborar el presupuesto del año entrante. Pero por lo pronto en estos meses va a haber que estar peleando por conseguir la liquidez necesaria para ir cubriendo los compromisos. Y aquí yo creo que hay que destacar un punto muy importante, y ese es el punto que creo yo que debemos estar puntualizando a estas alturas. La recurrencia de un fenómeno como este implica ya un fallo institucional de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Yo insistiría, porque sí hay que anotar que efectivamente el responsable del ejercicio del presupuesto estatal, pues es el Poder Ejecutivo, indiscutiblemente, pero la instancia responsable de aprobar y en principio dar seguimiento al ejercicio de los recursos es el Poder Legislativo. Entonces creo que debemos ser muy claros que lo que está fallando a los sonorenses no solo los poderes ejecutivos, sino el Poder Legislativo también, que no cumple su función en forma eficiente, en forma adecuada, tanto en la aprobación de los ejercicios presupuestales como en el seguimiento que se le da a la cuenta pública. Y estamos a estas alturas ante este problema. Mira, si llegamos al mes de septiembre sin liquidez, por ahí alguien mencionó, algunos de los funcionarios entrantes, nos dejaron las arcas vacías. ¿Qué significa nos dejaron las arcas vacías? O sea, ¿quién dejó las arcas vacías? ¿Cómo fue posible que estén las arcas vacías? O sea, número uno, ¿qué significa? Y número dos, ¿cómo fue posible que eso ocurriera? Eso es lo que tendremos que preguntarnos. Y eso es lo que tendremos que pedirle a la administración entrante, que nos transparente y explique cómo fue posible, cómo es posible que con el andamiaje institucional que tenemos de transparencia y rendición de cuentas,
puedas llegar a una administración que no tiene ni para pagar la nómina. Si el presupuesto de egresos es aprobado el año anterior y es aprobado no solo en un monto, sino en las diferentes fuentes en las que lo van a constituir de parte de los ingresos, y además es aprobado con un calendario de administración y de fluidez. ¿Quién da seguimiento a que ese calendario vaya verificándose para concluir un año con el ejercicio en orden? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Dudas, estamos platicando con Germán Palafox Mayer, economista de la Unison, y también con Gabriela Grijalva, ella es investigadora del Colegio de Sonora, especialista en ciencias económicas. Estamos hablando de la situación de deuda en que está el gobierno del estado de Sonora, frente a qué panorama estamos. Y bueno, yo tengo dos dudas que supongo que los dos o cada uno me podrá responder alguna. ¿Qué pasó con aquella deuda de 1,300 millones de pesos, aquel financiamiento que contrató el gobierno del estado? Y también, ¿qué ha pasado con estos 511 millones de pesos de la compra del estadio Héctor Espino por parte de la federación? Supuestamente estos dinero o ambos financiamientos, ambos recursos vendrían a contrarrestar un poco la situación económica de endeudamiento en que se encontraba el Estado en cuestión de las pensiones del ISSSTESON, en cuestión de equipamiento de hospitales. Sin embargo, pues nos encontramos frente a un panorama pues todavía peor que cuando se adquirieron estas deudas. Germán. Sí, mira, en la primera parte la deuda fue de 1,300 millones de pesos, con una tasa de interés muy, pero muy superior a los compromisos de crédito de años anteriores. ¿Qué quiero decir con eso? Que hicieron un gran negocio con esta parte de la deuda. Esa deuda originalmente iba para la parte de infraestructura y se contemplaba ahí también otorgarle 500, 800 millones al nuevo Hospital General. En el proceso, la verdad que yo le di seguimiento y se gastaron en el 2000 620 millones de pesos. Un poquito, bueno, entre 650 millones de pesos, más o menos. ¿A dónde se fueron los 650? Pues mucho se fue al gasto corriente y una parte se fue para el ISSSTESON. Los otros 650 millones de pesos lo trasladaron para el 2021 y hasta la fecha no encuentro dónde quedaron esos 620 millones de pesos. En la parte que corresponde al hospital, al estadio, los 511 millones de pesos, igual, se suponía que eso iba para el ISSSTESON en su totalidad, solamente le dieron una parte al ISSSTESON y lo otro se fue a gasto corriente. Y nada más quiero señalar un poco lo que señalaba Gabriela, que el Congreso es el responsable de analizar y revisar la cuenta pública. Nomás quiero recordar que en diciembre del 2020, la legislatura pasada hizo un programa de ahorro y reunieron 300 millones de pesos de las diferentes cuentas que tiene asignados el Congreso del Estado. Ya le quitaron un poco a gasolina, a viáticos, y tomaron 300 millones de pesos. Esos 300 millones de pesos en diciembre lo pasaron a una cuenta que siempre es muy oscura, la 4000, y se lo destinaron a apoyos sociales que ya tenían presupuestado 40 millones de pesos. Entonces, total, que los diputados, la comisión administrativa se distribuyó, y todavía no sé estos datos, cuántos diputados y cuánto le tocó a cada uno de ellos de los 340 millones de pesos. Si yo supongo que fueron los 10 diputados de la comisión administrativa, pues les tocó a cada uno 34 millones de pesos.
Entonces, digo, eso hay que revisarlo y solicitar al ISAF por medio de transparencia, de rendición de cuenta, qué sucedió ese día en esa comisión administrativa que se distribuyeron 340 millones de pesos. Luego, por otro lado, nunca diseñaron un programa de austeridad y de ahorro. Nunca de los nunca. El plan de austeridad que planteó el gobierno del estado de Sonora debería haber sido por ley el 1 de enero del 2021. Sacan el programa de ahorro el 15 de junio del 2021. 2 meses para finalizar su administración. Digo, pues nadie le va a hacer caso en ese periodo, en esas fechas, con un programa de austeridad. Entonces, tenemos fallas o tuvimos fallas dentro de la legislatura que, viendo enfrente cómo se llevan el recurso, pues ellos también dijeron, aquí nos hacemos de una buena cantidad de recursos. 340 millones de pesos es una cantidad exagerada para no sé cuántos diputados. Pero eso yo creo que tenemos que la obligación de analizar, de revisar qué sucedió con esos recursos y esa nueva administración. Uno de los que va a encabezar Alfonso Durazo, doctor Alfonso Durazo, uno de los ejes centrales, y ya lo planteó el secretario de Hacienda, Omar del Valle, es la austeridad. La austeridad y el ahorro viene a ser parte de una estrategia para poder enfrentar esos problemas de liquidez. Conclusiones, Gabriela. Conclusiones que requerimos urgentemente hacer valer el marco institucional que tenemos para evitar estas situaciones, o si este marco institucional es insuficiente para hacerlo, cambiarlo. O sea, lo que no podemos es estar patinando recurrentemente en una entidad que requiere pues, de mucha organización, de mucha eficiencia, de mucha eficacia, de mucha direccionalidad para poder sacar adelante los muy complejos problemas que tiene. El tema presupuestal de por sí es insuficiente para atender la magnitud de los problemas sociales y económicos que tenemos en la entidad. Si a esto agregas desorden y corrupción, pues estaríamos hablando de una situación en la que no podemos continuar avanzando. Urge que se deslinden responsabilidades, insisto, a nivel institucional, no necesariamente, incluso no estoy hablando de personas, estoy hablando a nivel de las instituciones, que se deslinde qué le toca a cada quien y que cada quien haga su tarea, porque aquí no parece que se haya estado haciendo. Germán, conclusión. Mira, yo creo que ¿dónde se origina esto? Y bien lo señaló Gabriela, se origina en una mala planeación o en una planeación dirigida para beneficiar a los grupos de poder. En términos de ingreso, en los últimos años hemos tenido, es estacional los ingresos que capta el Estado, obviamente en enero, febrero captan más que en diciembre, pero si con esa cantidad de recursos, bien podrías haber diseñado que tus ingresos fueran exactamente igual a tus gastos. Claro. Nunca lo hicieron así, nunca diseñaron algo que era relativamente sencillo, porque estaban los intereses encima de esta decisión de una buena planeación de la hacienda pública o del gasto público. Lo que hicieron entonces fue patear el bote, igual que el modelo de Guillermo Padres, y recurrir, gastar más, muchísimo más de los ingresos que se estaban generando, y para poder resolver ese problema se endeudaban en el corto plazo. En el periodo más o menos del 2015 al 2020, el gobierno del Estado solicitó créditos de corto plazo que no necesitan autorización del Congreso por casi 20,000 millones de pesos. Entonces, en ese momento, al final de la administración,
donde ya nadie le presta, donde no va a haber créditos y donde los recursos federales también ya están limitados, pues no tienen dinero de dónde sacarlo. Esto se origina por todos los procesos de corrupción, de todo lo que se pueda señalar, pero parte muy importante, y eso lo señaló Omar del Valle Colosio, es primero contener esa situación, regularizar el proceso, porque son varias aristas, no solamente son los ingresos, no solamente son los gastos, tiene que ver con la captación, tiene que ver con los recursos a nivel federal, para poder más o menos salir del embrollo. Las causas, igual que el padrecismo, fue patear el bote, gastar muchísimo más de lo que se ingresaba a las arcas y utilizar la deuda pública de corto plazo para ir resolviendo el problema. Se te fue generando una bola de nieve y ya después no supiste qué hacer con esa bola de nieve. No supiste qué hacer, pero los grandes grupos de poder pues se llevaron muchos millones de pesos. Nada más un dato para finalizar, a los proveedores de su grupo de poder en este año le pagaron casi 3.200 millones de pesos y dejan a los otros proveedores que no tienen ningún grupo de poder pues a la deriva, y por eso es la preocupación, porque el gobierno del estado, que encabeza el doctor Alfonso Durazo, le urge reactivar a esos proveedores porque van a generar empleo, porque van a generar niveles de ingreso, y ellos realizaron una actividad, un desempeño que el gobierno les quedó de ver, en este caso el gobierno de Claudia Pavlovich. Muchas gracias, Germán Palafox, Gabriela Grijalva, ambos economistas, por su opinión esta mañana en Proyecto Puente sobre frente a qué estamos en cuestión de la deuda que dejó el gobierno saliente de Claudia Pavlovich Arellano y cómo está económicamente las finanzas que recibe Alfonso Durazo Montaño. Muchas gracias. Gracias, saludos, Gracias. un abrazo. Saludos. Gabriela. Saludos. Saludos, Germán. Son 8 de la mañana con 53 minutos. Es momento de irnos a un corte.